Los decoradores son patrones de diseño en Python utilizados para dar nueva funcionalidad a objetos o funciones, modificando su comportamiento sin alterar su estructura. Son funciones que modifican funciones. Las funciones en Python soportan operaciones tales como ser asignadas a una variable, pasadas como argumento y ser devueltas por otra función como resultado. También es posible definir funciones dentro de funciones sin que estén disponibles fuera de la función dentro de la cual fueron definidas. Los decoradores permiten que una función se modifique ante determinados escenarios sin duplicar código. Por ejemplo, vamos a crear un archivo, función decorada.py, y aquí vamos a crear o definir una función, mostrar información, que va a tener como parámetro otra función. Dentro de esta función vamos a definir la función interior o la que contiene, en inglés wrapper, a ejecutar y esta función va a ejecutar una serie de órdenes o sentencias. Por ejemplo, vamos a poner con el formateo ejecutando la función y con las llaves vamos a llamar al parámetro función y al name la propiedad de esa función. Luego vamos a ejecutar lo que es la función que se pasa como parámetro y vamos a imprimir también que la ejecución de la función finalizó. De forma que al finalizar vamos a retornar esa función wrapper. Vamos a definir una función, por ejemplo, imprimir, donde vamos a imprimir un hola mundo y vamos a crear una variable, función decorada, que es la que va a recibir en la función mostrar información y le vamos a pasar como parámetro la función imprimir. Y esto, como va a devolver una función que es la función decorada, o la función que contiene a la otra función, el tipo es una función también, pues vamos a ejecutar esa función para ver el resultado. Si se está ejecutando esta función, que se pasa como parámetro dentro de otra. Esto es lo que se llama una función decorada, que puede ser asignada a una variable y ser ejecutada. Vamos a ver qué son los generadores o las funciones generadoras que devuelven un valor que se va iterando. Vamos a crear un archivo generadores.py y aquí vamos a ver la diferencia entre una función cualquiera, por ejemplo, que devuelve
un valor, por ejemplo un 5, y una función generador que en lugar de tener la palabra return tiene el yield. Yield 5, si yo llamo a las dos funciones imprimiendo el valor, y ejecuto, bueno, veo que en el primer caso me devuelve el 5 y en el segundo caso lo que me devuelve es un objeto de tipo generador. Podemos obtener el valor de 5, como veremos más adelante. La función generadora lo que hace es ejecutar el yield y se pausa, devuelve el control al programa que lo llamó, a la sentencia que lo llamó, y si se vuelve a llamar, como el generador guarda el valor anterior, lo que hace es buscar el valor siguiente. Si no existe, se interrumpe. Entonces, si en lugar de llamar a la función generador iteramos utilizando una variable que va a ser la función generador, y si imprimimos utilizando la función next para iterar esa variable, que es una función, y lo hacemos dos veces, aquí vemos que devuelve el 5 de la función, el 5 del generador, y luego marca un error porque se ha parado la iteración. Es decir, solo existe un valor en la función generadora. En el caso de que yo volviera a escribir yield 6 dentro de la función generadora, vamos a ver que aquí no hay error. En cambio, si volvemos a ejecutar con un next de nuevo la función generadora, vemos que se interrumpe la iteración. Bien, el caso de una función generadora tiene sentido cuando queremos iterar, por ejemplo, con un bucle while true, para que se vaya interrumpiendo cada vez que se genera un valor. Por ejemplo, imaginamos que queremos devolver un número que empieza por 1 y a través del while true yo voy a devolver ese número con un yield y a continuación ese número lo voy a incrementar en una unidad. Esto hace que cada vez que ejecute un next de la función generadora de la variable secuencia, si lo ejecuto múltiples veces o de forma reiterada, por ejemplo 3 veces, vemos que los valores son 1, 2, 3. Si volviera a ejecutar de nuevo, nunca se interrumpe. 1, 2, 3, 4, 5. Y además se para porque devuelve el control a la orden o a la instrucción que ha ido llamando a la función que itera. Es decir, que no se queda el while true en un bug ahí de forma infinita.